¿Qué tal? Yo soy Diego Garza, espero que estén muy bien. Yo dirijo al grupo de nuevos diseños y ventas acá en Intel México. Y antes de empezar a platicarles un poco sobre innovación, que es a lo que venimos, quisiera agradecerles el tiempo que van a estar acá conmigo. Van a ser 20, 30 minutos, pero yo sé que en este momento donde todos estamos viviendo a través de la PC, donde el contenido es mucho más rápido, mucho más breve, los espacios de tiempo son más breves, cada minuto cuenta. Entonces les agradezco bastante que estén aquí conmigo. Mi idea es compartirles algunas ideas de innovación, tomando como ejemplo algunas empresas, particularmente Intel. Seguramente algunas de estas ideas van a ser ideas que refuercen lo que ustedes conocen de innovación. Eso está fácil. Pero más interesante, seguramente habrá algunas ideas que van a retar lo que ustedes conocen o la lógica tradicional de la innovación, y es justo hacia donde quiero ir. Si se ponen a pensar, es fácil tener chispazos de innovación y es muy redituable, digamos, para las empresas, pero tener innovación constante y consistente durante, digamos, 50 años y convertir una empresa de 2 personas en una empresa de 100,000 personas y 70,000 millones de dólares requiere bastante más que chispazos de innovación, y justo de eso es de lo que quiero platicarles. Ahora, previo a iniciar, quisiera tener algunos acuerdos para que nos entendamos sobre temas de innovación. Y esto es, primero, hay 3 tipos, más que definir innovación, porque hay mucho contenido sobre eso en internet, etcétera. Más que definirlo, yo pienso que podemos describirlo a través de cómo se comportan las empresas respecto a la innovación. De entrada, tenemos empresas, llámale estables, si lo queremos poner bonito, digamos, o estáticas, suena bastante más feo, pero son empresas que por definición de alguna forma no están innovando. Muchas veces no es porque no quieran, sino porque a veces el producto que tienen o el servicio que tienen tiene tracción en el mercado, muchos de los recursos están ahí y les es difícil a lo mejor estar cambiando, pivoteando, etcétera. Ese es un tipo de empresas. Tenemos empresas que están constantemente buscando mejorar su producto contra sí mismos o contra la competencia, marginalmente haciendo avances, probando cosas nuevas, etcétera. Ese es otro tipo de empresas. Y tenemos por último el tipo de empresas que generan innovación desde cero, ¿ok? Y que les permite brincar lejos de sus competidores y les da más tiempo para implementar esas innovaciones en el mercado, etcétera. La primera cosa que quiero que estemos de acuerdo con es que para fines de que una empresa dure 50 años en el mercado y siga creciendo por 50 años, los primeros 2 grupos que mencioné son totalmente irrelevantes. Es decir, si la empresa en la que estás se mantiene estática en términos de innovación, no quiere decir que no haga dinero actualmente. Por supuesto que va a estar haciendo dinero. Pero si se mantiene estática en términos de innovación, es extremadamente probable que en un mundo súper digitalizado como el que vivimos, con cambios tan profundos como los que están ocurriendo, su modelo de negocio se vea retado en el futuro. Por empresas digitales o no digitales, no importa. Y probablemente sufra las consecuencias de no estar innovando y creciendo a través de la innovación, no solo del mercado. Esa es una. La otra es si las innovaciones son marginales, y esto es bien puntual y bien particular también en las startups o empresas que van iniciando. Si las innovaciones son marginales a lo que ya existe o al producto de la competencia, la realidad es que son irrelevantes para periodos tan largos como estar pensando en estar 50 años en un mercado, inclusive 10 años en un mercado. Si estamos pensando solo en mejorar un poco nuestro producto, es extremadamente probable que llegue un competidor rápido y haga lo mismo que nosotros, probablemente un poco mejor. Y todavía más peligroso para las empresas, para las startups. Es probable que ese competidor sea un competidor ya establecido en el mercado, con mucha atracción, mucho capital, muchos canales, etcétera. Entonces la competencia va a ser terriblemente compleja. Entonces, para fines de esta plática, cuando hablamos de innovación, estamos hablando de la innovación que te deja lejos de la competencia, primero que nada, y que te permite tener tiempo de implementarla y capitalizarla en términos de valor hacia la empresa. ¿Ok? Entonces, eso es la innovación para nosotros, para esta plática. Ahora, la siguiente
cosa con la que quisiera que estuviéramos de acuerdo es que la innovación, y esto es medio complejo de pensar, pero la innovación al final del día es misteriosa, es un misterio, es una incógnita, dice ahí Peter Thiel, dice, es un secreto, ¿no? ¿Por qué? Porque es un secreto y porque es una incógnita. Porque la realidad es que para que algo sea innovador, y suena muy lógico, pero a la hora de pensar cómo hacerlo es complejo, para que algo sea innovador, tiene que no haber estado hecho antes. Es extremadamente probable que las cosas que ya sabemos cómo se pueden hacer y que se pueden hacer y que te van a ayudar, ya se estén haciendo por ti o por tu competencia. Es normal. Pero entonces la innovación es justo lo que no sabemos, lo que nadie conoce, lo que nadie ve todavía. Ahí es donde está lo que nosotros consideramos la innovación. Y ahí es donde están precisamente el primero de los retos. Si es algo que no sabemos, y aunque suene a chiste, como humanos no sabemos lo que no sabemos, entonces ¿cómo le haces para innovar? Y justo eso les quiero platicar. Y quiero platicarles un poquito de la historia de nosotros como compañía y en el camino con que nos hemos ido topando y cómo hemos mantenido ese proceso de innovación continua que sin duda ha presentado retos. Ahora, si vemos la historia, y en este caso de Intel, la historia diría bonita, empezamos como una empresa hace 52 años y fracción. Empezamos con una empresa de 2 personas, 2 ingenieros que se salieron de una empresa, fundaron su propia compañía, iteraron con productos que ellos ya conocían de entrada, fueron creciendo y creciendo y creciendo y terminaron con una empresa hoy el 2020 de más de 100,000 empleados y más de 70,000 millones de dólares de ventas anuales. Esa es la historia sencilla. La realidad es bastante más compleja que eso y se asemeja más la historia a esto que vemos. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros como compañía, por supuesto, empezamos como muchas de las startups, con un capital de riesgo que se consiguió con base probablemente en un producto mínimo viable, como lo conocemos, en investigación y desarrollo inicial, y empezamos la compañía. Primera cosa que vale la pena mencionar y notar es que nosotros hoy nos conocen como una compañía de procesadores, probablemente, aunque hacemos mucho más que eso, pero nos ubican en ese nicho, pero nosotros no éramos una compañía de procesadores cuando inició Intel. Primera cosa interesante, quiere decir que en el camino fuimos transformándonos y llegamos a este nicho de negocio que nos ha generado bastante éxito. Empezamos siendo una compañía de memorias. Fuimos exitosos siendo una compañía de memorias. Durante mucho tiempo, siendo esta compañía de memorias, tuvimos cerca del 80% de la cuota de mercado en ese segmento durante años. Y pasó lo que tenía que pasar, lo que es inevitable en este mercado donde todos estamos compitiendo por más y más y más. Pasó que llegaron otras compañías con otras tecnologías, con otros ángulos, en este caso eran compañías de otra geografía, con condiciones mucho más, diría, agresivas. Y ese negocio dejó de ser un negocio tan redituable para nosotros como compañía. Pero previo a eso, previo a que sucediera eso, dentro de Intel ya se estaban gestando algunos otros productos que, por cierto, no existían en ese momento en el mercado. Y uno de estos productos es el microcontrolador, el microprocesador. En algún momento, a través del tiempo, por ahí de 1981, se utilizaron estos primeros microprocesadores cuando ya estaba de caída, digamos, este negocio del SDRAM, de la memoria. Se utilizaron para generar PCs. La PC no era algo en ese entonces, otra vez, algo nuevo, algo diferente. Y en ese momento empezó a crecer no solo la demanda de PCs, sino la oferta y la cantidad de diseños que había en el mercado, impulsados por plataformas como la de nosotros. Y esa historia, digamos, para entrar un poco más ya ahora sí en materia, y esa historia se repite una y otra vez. Estos ciclos, estas
oleadas traslapadas de innovación, las vemos una y otra vez en compañías que han durado muchísimo tiempo en el mercado. No son chispazos, de nuevo, son traslapes. Ahora, quisiera contarles cómo se ve desde adentro una compañía que innova constantemente. Algunas cosas les van a sonar muy naturales y algunas otras cosas son bastante interesantes desde mi punto de vista. Entonces, primero quisiera decirles que dentro de la compañía, la innovación se ve como un proceso sucio, por así decirlo. Sucio me refiero a que es contrario a toda la lógica, digamos, empresarial de optimización, ¿no? Muchas veces le preguntamos a por decirte, un CEO o un CFO, oye, ¿qué vas a hacer el año que entra? ¿Cuáles son los planes, no? Y te dice, bueno, voy a optimizar el negocio, ¿verdad? Y voy a innovar. Pues buena suerte con esa película. La realidad es que la optimización de un negocio y la innovación no siempre vienen juntos y de hecho muchas veces vienen separados. Intel es una empresa que por un lado, por ejemplo, el año pasado invertimos $13,000 millones en investigación y desarrollo. El antepasado lo mismo, hace 3 años $12,000 y pico millones de dólares. Es un mundo de dinero en investigación y desarrollo, en tratar de innovar, por un lado. Pero por otro lado, como se aterriza eso ya dentro de las empresas, es con muchas iteraciones de productos que no necesariamente son los que terminan siendo exitosos en el mercado. Y de repente suceden estos que sí. Y para nosotros es bien interesante. Por ejemplo, les decía, bueno, hacíamos memorias y luego hacíamos procesadores, pero en un punto, interesantemente, estuvimos pensando en desarrollar relojes. Y hablo a inicios de Intel. Dedicamos por ahí de 72, dedicamos una parte de nuestro presupuesto a comprar una empresa que hacía relojes y calculadoras y ese tipo de cosas. Pensábamos que ahí estaba el futuro, ¿no? Y empezamos a innovar sobre ese concepto y eventualmente terminamos vendiendo esa empresa con una pérdida, en ese entonces poca, $15 millones, pero se vendió con una pérdida. La innovación es así. No es un proceso limpio, no es un proceso optimizado, es un proceso de prueba y error, pero de la buena, digamos. La prueba y error donde los errores se cometen rápido, donde se miden los errores y donde se retroalimentan al mismo sistema para generar algo que no se ha generado en el mercado. Entonces, de entrada, lo primero que les diría es, la innovación en la empresa es sucia. No nos engañemos. Un segundo punto que quisiera comentarles sobre esto es que la innovación y, digamos, el desempeño no necesariamente tienen que estar juntos y más bien, idealmente no tienen que estar juntos en una empresa. Es decir, cuando somos una startup, que tenemos un solo producto y ese producto es a lo que nos dedicamos todo el tiempo, es muy sencillo, digamos, de administrar. Pero eso eventualmente crece, idealmente, a través del tiempo. Y se convierten en más productos, unos más rentables que otros, y eventualmente algunos productos se convierten como el producto de casa, por así decirlo, que nos genera la mayoría de nuestros ingresos. Y por otro lado tenemos apuestas, innovaciones, iteraciones, como les decía, sucias, por así decirlo, donde estamos tratando de generar nuevos productos en el mercado. Y poner en la misma canasta de inversiones, de recursos, de idea, de planes, ambas termina por, no diría matar, pero sí aminorar la capacidad de éxito que puede tener una innovación. De esto hay mucha literatura, hay un libro que se llama Zone to Win muy interesante, y de lo que habla es precisamente de eso, de decir, bueno, tienes que estructurar tu negocio. Una vez que tienes más de un producto, tienes que estructurar tu negocio de tal forma que permita a la innovación crecer, primero, generarse, eventualmente permita incubarse, permita después transformar a tu negocio y luego al final se convierta en un producto, digamos, exitoso, donde ya estás ordeñando nada más a la vaquita, ¿no? Ese proceso es crítico en la innovación para que pueda florecer dentro de las compañías, y nosotros lo aplicamos justamente en Intel.
Un tercer punto, y no menor, es que, como les decía al principio, el tamaño de la innovación, el orden de la magnitud de la innovación es totalmente relevante. ¿Ok? Y esto lo vemos una y otra vez en las empresas. Es decir, si la innovación se acerca a una pequeña mejora de tu producto o una pequeña mejora del producto de la competencia, si bien puede generar valor a corto plazo, la realidad es que va a ser muy sencillo de alcanzar. Y va a ser muy probable que quien quiera alcanzarte de entrada tome como referencia lo tuyo, entonces probablemente te va a superar. Y es el cuento de nunca acabar, que terminen productos altamente comoditizados, márgenes sumamente bajos, etcétera. ¿Qué te saca de esa jugada? El generar una innovación que sea suficientemente distante de lo que hay hoy en el mercado. Un ejemplo, les decía hace rato, un microprocesador. Hoy suena súper sencillo. Tengo por acá uno. Suena súper sencillo. Lo conocemos, está dentro de todas nuestras PCs, los hemos usado por años. A lo mejor no lo hemos tocado muchos, pero lo hemos usado por años, el microprocesador. Pero en el momento que, digamos, Intel lo descubre, no existía ese producto en el mercado. Y eso genera suficiente tiempo para que se pueda extraer suficiente valor de la compañía y que llegue a un punto donde se convierta en un negocio bastante rentable. Y ese tipo de innovaciones pasa en todos los segmentos del mercado. O sea, le pasó, por ejemplo, a Google en la parte de software, ¿no? Por supuesto que ya había, no tiene que ser algo completamente nuevo, pero puede ser algo muy distante de la competencia. Ya había motores de búsqueda previos a Google. Pero cuando Google saca su algoritmo y saca el PageRank y todo esto, para los que están metidos en ese segmento, transforma la forma en la que nosotros vemos los resultados, ¿no? Convierte procesos que antes eran, por ejemplo, era muy sencillo estar en un ranking muy sencillo en los buscadores previos a Google, y luego eventualmente se empezó a convertir en un proceso más real, ¿no? De quién era el más popular. Y bueno, independientemente de cómo se encuentra actualmente ese proceso, la realidad es que ese tipo de cambios fueron los que desmarcaron. Fue tan grande ese cambio como cuando nosotros inventamos estas tecnologías, que lo desmarcaron suficiente tiempo de la competencia como para capitalizar esa innovación. Entonces, una vez más, el orden de magnitud de la innovación es sumamente relevante si queremos estar vivos los siguientes 50 años. Para generar digamos, un brinco tan grande sobre la competencia, ¿cómo le haces, no? Y una solución relativamente lineal es el desarrollar una tecnología propietaria. Es decir, si basas tus innovaciones en las mismas reglas y tecnologías que utiliza tu competencia, es extremadamente probable que terminen innovando de forma similar, por decirlo de alguna forma, y compitiendo en precio. Pero si eventualmente tú desarrollas una tecnología propietaria, eso te puede desmarcar suficiente tiempo de la competencia como para que puedas obtener valor en ese proceso y crecer tu compañía suficiente para que no se vea en riesgo cuando lleguen competidores, que van a llegar. Nosotros pensamos que a través de la tecnología es una forma muy eficiente de diferenciarte en el mercado. Evidentemente puedes hacer negocios sin tecnología, por supuesto. Pero yo pienso que, y recientemente creo que todos estamos más conscientes de esto, si haces un negocio sin tecnología, eventualmente va a llegar un competidor, y muy probablemente va a llegar un competidor con tecnología que lo desmarque tanto de lo que tú estás haciendo, que lo convierta en una amenaza ya para tu negocio. Entonces, claro que se pueden hacer negocios sin tecnología, pero nosotros pensamos que la forma de dar brincos más lejanos y desmarcarse de la competencia es justo utilizando tecnologías de información y digitalización. Ahora, una vez que desarrollamos una tecnología propietaria que nos puede dar una ventaja en el mercado, lo siguiente que tenemos que hacer es apalancarnos de alguna forma. Apalancar es maximizar, es utilizar una palanca para crecer los esfuerzos que nosotros estamos teniendo en el mercado. Es crítico que una vez teniendo un producto potencialmente innovador, vayamos hacia el mercado, aparte de probarlo, etcétera, con los procesos que ya conocemos,
vayamos hacia el mercado a implementarlo. Esa agilidad en el mercado es clave, porque ten por seguro que tu competencia está buscando innovar. Y en ese sentido, cuando hablamos de disrupción y competencia, tendemos a pensar que la innovación es hacer mejor que la competencia lo que ya se está haciendo, ¿okay? Que nosotros mismos inclusive. Pero la realidad es que si lo pensamos más profundamente y más teóricamente, en un mercado donde existe competencia, así se vaya mejorando los procesos o se vaya innovando, el valor siempre está retado, los márgenes siempre están retados, la innovación siempre está con un costo, digamos, mayor de implementación. Justamente por eso, a mayor competencia, mayor complejidad en el mercado, así sea nuestro producto un poco mejor. Y por otro lado, si tuviéramos un producto en un segmento que hoy no existe, con un producto que hoy no existe, que es difícil para la competencia primero darse cuenta y luego cambiar toda la maquinaria, ¿verdad? Y eventualmente alcanzarte. Si tienes ese producto, si puedes desarrollar ese producto, ese es justo un producto innovador que te puede dar tracción durante una buena cantidad de años y es justo el producto que estamos buscando. Entonces, cuando pensemos en innovar, pensemos más bien en eso y no pensemos en innovar un poco sobre lo que están haciendo los vecinos, porque vamos a terminar donde mismo, una guerra de precios. Y pensando en innovación y capitalizar la innovación, eh, irónicamente a través del tiempo, no siempre quien innova es quien capitaliza. De hecho, la mayoría del tiempo quien innova no capitaliza la innovación. Y lo vemos una y otra vez, y lo ves hasta con Einstein, ¿no? Que desarrolló una de las teorías más profundas sobre las que basamos parte de nuestro mundo actual. Y la verdad es que no pudo capitalizar económicamente el tamaño del valor de sus descubrimientos e innovaciones. Los hermanos Wright, cuando crearon las primeras máquinas voladoras, tampoco pudieron capitalizar, y así una y otra vez. Muchas veces nos sucede dentro de la empresa que pensamos que por tener un producto muy innovador, muy novedoso, es más que suficiente como para tener generación de valor en el mercado. Eso es falso. Anteriormente se pensaba, y yo pienso probablemente en los 90s, cuando estábamos con todo este tema de las .com, en esta primera oleada, diría, de las .com, se pensaba que teniendo un producto interesante era suficiente. Y nos hemos dado cuenta que sí, es muy importante tener un buen producto, pero es crítico saber llevar este producto al mercado, tener una estrategia de comercialización adecuada para un producto innovador, unas expectativas en términos de metas, target, ventas, etcétera, adecuadas a ese producto y que no te descarrilen, digamos, previo a que el producto agarre tracción en el mercado. Importantísimo. El producto es crítico, la innovación es crítica, pero llevarla al mercado es mucho más crítico para capitalizarla durante muchos años. Sin duda, probablemente ahorita platicamos de algunos conceptos así interesantes y chispazos de por dónde darle a la innovación, pero cómo implementarlo. La realidad es que en el día a día estamos absortos en nuestro negocio, y nuestro negocio es otro diferente a la innovación por lo general. Entonces, ¿cómo hacer para implementarlo y qué tan crítico es el no hacerlo? De entrada, si se pone a pensar, como empresas que van iniciando, startups, están en una posición bastante más ventajosa para implementar y leer este tipo de cambios que las empresas mucho más grandes, que tienen ya negocios definidos, compromisos definidos, planes definidos, estructuras que en algunos casos datan de la era industrial, no necesariamente de la era tecnológica, y que moverse es todavía más complejo. Como empresa startup estamos mucho mejor posicionados. Ahora, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo hacemos? Para saber hacia dónde apuntar el rifle. Aquí les quiero compartir algunas ideas. De entrada, pensamos que a futuro la digitalización va a cambiar todo.
Y lo estamos viendo, ya lo vemos en el comercio electrónico, donde compras algo y te recomiendan más cosas similares y son altamente acertadas, ¿no? Basadas en patrones. Vemos que ves una película en una plataforma y te recomiendan otras películas que te gustan, ¿no? Y mientras más conocen de ti, más sucede. Y todo esto es justamente por la digitalización. Ahora, interesantemente, en cosas tan profundas y tan críticas como el sector educativo, todavía tenemos estructuras donde vamos en bloques, digamos, avanzando de forma poco personalizada, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que los procesos digitales van a transformar todas las industrias y como ejemplo ese par de industrias que les comentaba. Pensamos también que todas las formas de valor, particularmente las monedas, pero todas en general, van a ser digitalizadas por los mismos motivos. Son procesos bastante más optimizados, bastante más controlados, bastante más seguros. Si nos ponemos a pensar, probablemente dentro de 100 años a nuestros hijos se les va a hacer bastante arcaico que les digamos, oye, fíjate que cambiábamos pedazos de metal con un dibujo ahí y pedazos de papel por cosas, ¿no? Eso es algo que está poco a poco cambiando. Y si vemos el uso, por ejemplo, de la moneda o del papel moneda hace 100, 200 años y lo vemos hoy, es bastante diferente. Hoy el dinero es digital y muchas de las formas de valor van a ser digitales. Probablemente estarán almacenadas en cadenas de bloques seguras y eso genera todavía más valor a los consumidores. Pensamos que eso va a suceder. Creemos también que la inteligencia artificial va a llegar a todos los sectores de la población y del mundo y prácticamente a todas nuestras actividades. Y no hablo de reemplazar seres humanos con inteligencia artificial, hablo de transformar la forma en la que nosotros vivimos, trabajamos, experimentamos. Pensamos nosotros que la automatización, más que restar valor a las cadenas, suma y agrega valor y le agrega valor a los humanos. La automatización y la digitalización inclusive a segmentos y sectores que no están monetizados pueden ser monetizados a través de servicios de automatización, etcétera, etcétera. Pensamos que eso va a prevalecer en la sociedad. Una parte crítica en esto es las comunicaciones. Pensamos también que 5G no es esta nueva velocidad para mandar memes más rápido. 5G es una plataforma diría que libera nuevas soluciones que hoy no están en el mercado y que no están en el mercado justamente por las velocidades en las que podemos acceder hoy a ese tipo de conexiones. Teniendo velocidades bastante más aceleradas, las experiencias que podemos tener son mucho más, diría, transformacionales que los memes que hoy conocemos, ¿no? Pensamos que tecnologías como el cómputo cuántico van a transformar la vida. Si vemos, y hoy yo creo que estamos todos más conscientes de esto, a lo mejor nunca lo habíamos visto tan de cerca, pero los procesos, por ejemplo, para desarrollar una nueva medicina, son procesos de prueba y error, básicamente. Prueba y error muy rápida, pero son eso. En la medida que podamos tener cómputo distinto al actual, que es bastante más acelerado, como lo es el cómputo cuántico, estos procesos se pueden acortar mucho y podemos mucho más rápido encontrar soluciones a problemáticas que hoy no teníamos. Y eso va a transformar la sociedad. Como lo ha venido transformando la tecnología a través de los tiempos. Si pensamos que nuestra empresa va a durar 10 o 50 años más, pensemos cuánto cambia, digamos, la longevidad humana en 50 años. Y pensemos si nuestros productos están pensados para eso y nuestra innovación está pensada para eso. Solo para darles así un contexto, hace 200 años, la expectativa de vida a nivel mundial era 35 años. En México todavía en los 50 era de 45 años. Entonces, si estamos pensando hoy en el 2020 en desarrollar productos o innovación para los siguientes 50 años, tiene que tener en consideración
este tipo de variables que probablemente al pensar en la realidad de hoy es difícil vislumbrarlas, pero van a suceder. Pensamos que toda esta innovación va a decantar no solo en un nuevo normal que le llamamos, ¿no? Sino en un mejor normal. Si lo pensamos bien, nosotros vistos dentro de 100 años, ¿no? En el 2100 visto por nuestros hijos, vamos a parecer cavernícolas como mucha gente del pasado parece, ¿no? Para los jóvenes el día de hoy, ¿no? Les vamos a hablar de que intercambiábamos pedacitos de metal con forma redondita, papeles, ¿no? Por valor, y probablemente va a ser ridículo, pero si nosotros queremos estar ahí con nuestra empresa, tenemos que comenzar a innovar tomando en consideración, les decía, el pasado, por un lado, los aprendizajes del pasado y estas tendencias del futuro, para verdaderamente transformar la sociedad. Dice Oscar Wilde que toda idea que no es peligrosa no merece ni siquiera llamarse idea, ¿no? Y yo pienso exactamente lo mismo de la innovación, ¿no? Si todo nuestro presupuesto, todo nuestro foco está en las cosas que tienen lógica y sentido de negocio, si el 100% de nuestra inversión está ahí, estamos dejando pasar una oportunidad enorme y estamos abriendo un hueco, un carril, para que la competencia nos rebase por ese carril. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La receta es relativamente conocida y repetida una y otra vez por las empresas que duran muchísimo tiempo en el mercado. Innovación constante. Equipos con talento heterogéneo, muy importante. Experimentación, flexibilidad, una cultura, digamos, de innovación dentro de la empresa. Y yo creo que más importante que nunca es hacerlo hoy, que hoy podemos. Hoy no estamos necesariamente siendo retados por todos los ángulos. Hay que ser nosotros los que retemos a los demás en todos los ángulos, o mejor aún, que nos desmarquemos a un grado tal que podamos obtener valor de la innovación. Entonces, busquemos hacerlo hoy, busquemos transformar la sociedad con nuestros productos, servicios, para asegurar que no solo nuestra empresa dure 50 o 100 años, sino que podamos de nuevo impactar el mundo positivamente. Muchísimas gracias.